Bienvenidos una vez más a su refugio de cotilleo y primicias, donde la información fluye como el Bósforo y las revelaciones son más impactantes que un giro inesperado en Amor Eterno. Estoy eufórica de tenerlos a bordo en este nuevo viaje de intrigas y dramas. Agárrense fuerte porque el vídeo de hoy es un volcán a punto de erupcionar, una sacudida sísmica que va a resquebrajar los cimientos de lo que creíamos saber sobre dos de los nombres más candentes del panorama actoral turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Hoy nos adentraremos en las turbias aguas de su relación, o más bien, en la **no relación ** que une a estos dos colosos de la interpretación. ¿Están preparados para descubrir si Can Yaman realmente estalló y proclamó un veredicto definitivo sobre su futuro con Demet? Entonces abróchense los cinturones y acompáñenme en esta exploración explosiva. Antes de sumergirnos de lleno en este océano de habladurías, confirmaciones a medias y desmentidos a gritos, permítanme recordarles, como es tradición, la importancia vital de suscribirse al canal. Sí, presionen ese botón rojo tentador que reza, suscribirse, y enciendan la campanita para que ninguna de nuestras exclusivas se les escape. Recuerden, aquí siempre les servimos la verdad en bandeja de plata, sin adornos superfluos ni evasivas calculadas. Y ahora sí, sin más preámbulos, zambullámonos en el corazón del asunto. Como todos ustedes recordarán con fervor, la química incandescente entre Can Yaman y Demet Özdemir en la archirrecontraexitosa serie Erkenci era un hecho irrefutable. Era palpable, se podía tocar, se respiraba a través de la pantalla. Can y Sanem, los personajes a los que dieron vida con maestría, nos robaron el corazón con su amor torrencial, sus riñas hilarantes y su complicidad única, esa que solo se encuentra una vez en la vida. Y claro, como suele suceder en estos casos, la línea que separa la realidad de la ficción comenzó a desdibujarse, y muchos fans, embriagados por la magia de la serie, comenzaron a fantasear con la idea de que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Los rumores de un romance secreto, de un amor prohibido, de una pasión irrefrenable entre Can y Demet fuera del plató se propagaron como la pólvora. El mundo entero anhelaba que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Era el shipping más ferviente del momento. Pero ¿cuánta verdad había detrás de toda esta algarabía? ¿Existió realmente algo más que una simple amistad, una camaradería profesional, entre estos dos titanes de la actuación? ¿O fue todo una astuta estrategia de marketing orquestada para catapultar aún más el ya de por sí estratosférico éxito de la serie? Bueno, la respuesta, como casi siempre ocurre, es mucho más intrincada de lo que parece a simple vista. Es una madeja de hilos entrelazados, de verdades a medias, de silencios elocuentes y de estrategias cuidadosamente diseñadas. A lo largo de los meses, Can y Demet, conscientes del fervor que despertaban, se encargaron de alimentar los rumores con una maestría digna de aplauso. Ya fuera con miradas cómplices en las entrevistas, comentarios ambiguos y sugestivos en las redes sociales, o simples gestos de afecto que eran captados al vuelo por los implacables paparazzi, ambos supieron mantener viva la llama de la especulación. Cada foto, cada vídeo, cada palabra era analizada al milímetro por los fans, que armados con lupa y lupa, buscaban desesperadamente una confirmación definitiva, una prueba irrefutable de su romance. Eran detectives del amor descifrando cada pista, cada indicio con la esperanza de encontrar el santo grial de sus shipping. Sin embargo, y aquí el quid de la cuestión, nunca hubo una declaración oficial, una confirmación explícita. Ni Can ni Demet se atrevieron a cruzar esa línea roja, a dar el paso definitivo. Simplemente jugaron al gato y al ratón con la prensa y con sus leales seguidores, permitiendo que la especulación creciera y se alimentara de sí misma. Esta ambigüedad calculada, esta estrategia de no decir ni sí ni no, pero dejar que el rumor siga su curso, generó inevitablemente una enorme frustración entre los fans, que se sentían confundidos, desorientados e incluso, en algunos casos, engañados. ¿Por qué no simplemente decir la verdad? ¿Por qué mantener esta ambigüedad constante, este juego peligroso de alimentar esperanzas infundadas? Y es precisamente aquí donde entramos de lleno en la parte más jugosa, más escabrosa, más deliciosa del asunto. En los últimos tiempos Can Yaman, quizás cansado de la eterna danza de la ambigüedad, ha adoptado una postura mucho más directa, mucho más contundente a la hora de hablar de su relación con Demet Özdemir. En varias entrevistas, algunas de ellas verdaderamente explosivas, ha dejado meridianamente claro que, si bien existió una gran química, una conexión innegable y una excelente relación profesional entre ellos, ***, nunca existió un romance verdadero ***.
Sí, lo sé, esta revelación puede resultar difícil de digerir para muchos de ustedes. Puede que incluso se sientan traicionados, decepcionados. Pero, según Khan, la presión ejercida por los fans y por la prensa sensacionalista fue tan intensa, tan asfixiante, que terminó afectando negativamente su amistad con Demet. Ambos se sintieron agobiados por las expectativas desmesuradas, por la necesidad constante de dar explicaciones y justificaciones que en realidad no debían a nadie. La relación, que en un principio era genuina y basada en el respeto mutuo, se vio contaminada por el ruido externo, por la vorágine mediática. Es más, en algunas declaraciones especialmente reveladoras, Khan ha insinuado sutilmente que Demet nunca estuvo interesada en tener una relación sentimental con él. Según su versión de la historia, Demet siempre lo vio como un amigo, un compañero de trabajo talentoso y un cómplice en el plató, pero nunca hubo una reciprocidad en sus sentimientos. Él quizás albergó alguna esperanza, alguna fantasía, pero ella siempre mantuvo la distancia, dejando claro que su relación era puramente profesional. Esta sin duda es una perspectiva de la historia muy diferente a la que la mayoría de nosotros creíamos, a la que nos habíamos aferrado con uñas y dientes. Pero ¿por qué Khan ha decidido ser tan sincero ahora? ¿Por qué esperar tanto tiempo para revelar la verdad, para poner fin a años de especulación y conjeturas? Bueno, según algunos expertos en la farándula turca, Khan ha tomado la decisión consciente de ser más honesto sobre su vida personal, de desmarcarse de este culebrón mediático, para evitar futuros malentendidos y para poder seguir adelante con su carrera sin tener que cargar con el peso de un romance que nunca existió. Quiere limpiar su imagen, liberarse de este lastre y poder concentrarse en sus nuevos proyectos sin tener que dar explicaciones sobre un pasado que, en realidad, nunca fue como todos creíamos. Además, no olvidemos que Demet Özdemir contrajo matrimonio hace poco con el cantante Oğuzhan Koç. Aunque su matrimonio fue fugaz, un espejismo que duró poco más de un año, la situación sentimental de Demet ya estaba definida, por lo que seguir alimentando los rumores sobre un posible romance con Khan sería no solo inapropiado, sino también irrespetuoso. Sería remover el pasado, reabrir heridas y alimentar fantasmas que ya deberían estar enterrados. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que Can Yaman estalló y declaró a Demet para siempre juntos, solo para luego retractarse, para desdecirse de sus palabras. No exactamente. Lo que realmente pasó es que Can finalmente ha sido valiente y honesto sobre la verdadera naturaleza de su relación con Demet, poniendo fin a años de especulación y rumores infundados. Ha desvelado la verdad por dura que pueda ser para algunos, y ha dejado claro que si bien aprecia y respeta a Demet como persona y como profesional, nunca hubo ni habrá un futuro romántico entre ellos. Su relación se limita a una amistad cordial, a una admiración mutua por su trabajo y a un recuerdo compartido de una experiencia que, aunque intensa, pertenece al pasado. Y aunque esto pueda decepcionar a algunos fans, es fundamental respetar la verdad, aceptar la realidad y comprender que no todos los romances de la pantalla se trasladan mágicamente a la vida real. En resumen, mis queridos amigos, Can Yaman no estalló en el sentido de declarar un amor eterno e irrefrenable por Demet. Más bien estalló la verdad, reventando la burbuja de fantasía en la que muchos vivían y dejando claro que su relación con Demet siempre fue platónica, una amistad sincera pero sin tintes románticos. Y eso, en realidad, es algo bueno. La honestidad, por más dolorosa que pueda ser, siempre es el mejor camino. Es preferible una verdad amarga a una mentira dulce. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta explosión de información, de este terremoto de revelaciones, y que hayan podido aclarar sus dudas sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles la verdad, sin importar lo difícil que sea aceptarla. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su apoyo incondicional al canal y por su pasión por las telenovelas turcas. Significa muchísimo para mí. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la versión de Can Yaman sobre su relación con Demet? ¿Les sorprende esta revelación? ¿Se sienten decepcionados o aliviados? Quiero saber sus pensamientos. Compartan sus opiniones y debatamos juntos sobre este tema tan candente. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.
Que la verdad los acompañe. Y que el chisme nunca los abandone.